En principio, para poder definir lo que es un golpe de Estado y cómo nosotros lo trabajamos en nuestro libro de herramientas, hay que tener siempre presente el momento histórico en el que se da el golpe y, por otro lado, también el país donde se va a desarrollar el mismo. Para poder analizar el concepto de golpe de Estado, la primera cuestión que vamos a tomar en consideración va a tener que ver con las causas que originaron ese golpe. Por otro lado, como otra de las características o elementos a tener en cuenta, serán el liderazgo o bien qué actores participaron de ese golpe, cuáles fueron los intereses de esos actores, sus discursos, y prestar realmente muchísima atención a esos actores, porque no siempre van a ser los mismos. Por otro lado, otra característica o elemento para poder entender la definición o poder llegar a una definición concreta del concepto de golpe de Estado tiene que ver con cómo se desarrolla el golpe. ¿Por qué? Porque, como decíamos en un principio, sí, para analizar un golpe tenemos que tener en cuenta el momento histórico, ¿no es cierto?, político, económico en el que se está desarrollando esta acción. Seguramente vamos a ver posiblemente un golpe en el que la violencia, por ejemplo, sea más manifiesta, o bien donde la violencia no hizo demasiada falta como para poder llevarlo adelante. Y el último elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser cuáles serán las consecuencias que va a traer ese golpe de Estado sobre la vida política y social en el país donde se va a llevar adelante. En función de los actores que llegan a poder participar del mismo, podemos encontrar lo que son los golpes militares. Los golpes militares, los actores fundamentales, obviamente tienen que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Esas Fuerzas Armadas que, en definitiva, deben cumplir las órdenes del presidente, pero que se sublevan y que, cuando dejan de cumplir con esta autoridad, deciden efectivamente cometer este acto ilegal, ¿no?, del golpe de Estado para promover este cambio de régimen político. Es que siempre un golpe va a ser un acto ilegal, ¿sí? Y que entre uno de los objetivos más bien generales y, ¿por qué no?, también la consecuencia va a ser del cambio de régimen. Por eso, cuando estudien este texto va a ser interesante que puedan leer también a la vez y recordar lo que ustedes estudiaron sobre el texto de régimen político que escribió Eve Lavandeira en el mismo libro de herramientas. Después, otro tipo de golpe puede ser el golpe institucional, donde la participación más interesante va a ser de los sectores de la sociedad civil, ¿sí? No necesariamente de las Fuerzas Armadas, que pueden apoyarlo o no, pero un golpe institucional está llevado a cabo por los civiles. Y, por lo general, puede ser que cambie el régimen o no, porque puede ser que un partido de la oposición con otros grupos decidan socavar la legitimidad del presidente de turno y, en ese caso, cambiar el rumbo político de un país. Entonces, promover esa destitución presidencial, pero no necesariamente cambiar el régimen político del momento. Otro tipo de golpe puede ser el autogolpe, que ahí algunos ejemplos tuvimos, como el caso de Fujimori en América Latina, pero no en la Argentina, donde el presidente, al ver que va a perder las próximas elecciones y que ya la legitimidad presidencial está absolutamente socavada, decide promover un autogolpe. Obviamente esto conlleva a la supresión del Parlamento, a restringir las libertades políticas, la prensa, etc. Y otros de los golpes que nosotros vamos a estudiar son los golpes de mercado, que ahí ya específicamente podemos centrarnos en la década de los 80, donde los actores principales son el mercado financiero y algunos grupos económicos, obviamente los más importantes, que pueden hacer presión porque no están de acuerdo con las medidas llevadas adelante por los presidentes, y en ese caso pueden llegar a tener algún tipo de trabajo, acción conspirativa con partidos opositores y promover, por ejemplo, saqueos, movilizaciones sociales, que nosotros hemos asistido en algunos años en la política argentina, en los 80 y a fines de los 90 también. Y en ese caso también podemos ver cómo entonces esos actores de la economía
ya sea dentro del país o fuera del país, pueden participar junto con sectores de la sociedad civil o bien política para poder derrocar a un presidente.